Hola, Dios les bendiga, niños y niñas, y a sus papás también. Les saluda la hermana Brenda. Hoy es día domingo, día de aprender más de Dios, día de la escuela dominical. Y hoy vamos a tener la clase de este domingo. Primeramente vamos a tener unos cantos. Y como pueden ver, aquí me acompaña Ariana y me acompaña Hazel, que me van a estar ayudando con los cantos. Vamos a cantar uno que ustedes ya se pueden. Se llama 5 panes y 2 pececillos. Quiero que lo canten con nosotras. Y dice así. 1, 2, 3. 5 panes y 2 pececillos, 5 panes y 2 pececillos, 5 panes y 2 pececillos, un niño feliz compartió, Jesús oró. Muchos panes y muchos pececillos, muchos panes y muchos pececillos, muchos panes y muchos pececillos, hasta que sobró. Muy bien, ahora lo vamos a cantar un poco más rápido. Y dice así. 5 panes y 2 pececillos, 5 panes y 2 pececillos, 5 panes y 2 pececillos. Un niño feliz compartió, Jesús oró, muchos panes y muchos pececillos, muchos panes y muchos pececillos, muchos panes, muchos pececillos, hasta que sobró. Muy bien. Ahora que le hemos cantado a Dios, vamos a tener una oración por la clase que vamos a tener este domingo. Quiero que me acompañen, que cerremos los ojitos todos y que pongamos las manitas así y en reverencia oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, llegamos delante de ti para agradecerte, Dios, por este domingo que nos has dado. Gracias por todas las bendiciones, gracias porque nos permites tener los medios para poder escuchar la clase. Te pedimos que bendigas a la hermana que nos las va a dar y que podamos entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Todo eso te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar antes un poco acerca de las clases que hemos tenido con las hermanas los domingos anteriores. Recuerdan que nuestra hermana América nos habló acerca de muchas bendiciones que Dios nos da, por medio de las cuales nos demuestra lo mucho que nos cuida todos los días. También, luego nuestra hermana Andrea nos habló de una bendición muy bonita que nos ha dado a todos los niños, niñas y a todas las personas mayores también. Es una familia. Todos tenemos una familia que queremos mucho. Luego nuestra hermana Irene el domingo pasado nos habló de una bendición muy bonita también y es nuestro cuerpo que Dios nos ha dado y que todos debemos de cuidar siempre. Ahora les voy a hablar de otra bendición muy bonita que Dios nos ha dado y que es muy rica, ¿saben? Por cierto, y que nunca nos ha faltado, que todos los días la tenemos en nuestra casita, que todos los días papá y mamá nos las dan. Y adivinen qué es eso tan rico. Así es la comida. Son los alimentos con los cuales Dios nos ha bendecido, nos bendice todos los días. Y yo creo que a usted, niñito y niñita, jamás le ha faltado esa comida o esos alimentos en su casita. Porque a mí tampoco me ha faltado, gracias a Dios, nunca esos alimentos tan ricos que Dios nos da. Y es así como vamos a estudiar ahora esa gran bendición que Dios nos da. Y saben que vamos a verlo a través de una historia de un hombre de Dios. El hombre del cual vamos a hablar ahora, ya hemos hablado otros domingos, es un profeta que se llama el profeta Elías. Así es, hoy vamos a hablar de este hombre de Dios que era un hombre muy entregado a Dios y por eso Dios lo cuidó siempre. Y vamos a hablar de él, de este profeta llamado Elías. Entonces, saben que hubo un tiempo en el cual el lugar donde este hombre llamado Elías se encontraba
no iba a haber alimentos ni agua por un cierto tiempo. Entonces Elías estaba muy mal pensando en qué iba a comer o qué iba a tomar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos siempre mucha comidita en nuestra casa, tenemos agüita y todo un montón de cosas ricas que comemos, ¿verdad? Pero Elías no iba a tener todo eso quizás por muchos días que no iba a llover, no iba a haber agua. Entonces, pero ¿saben qué le dijo Dios? No te preocupes, Elías, jamás te voy a dejar que pases hambre o sed. Entonces, Dios lo mandó a un lugar muy bonito donde había un arroyo o un río. Es más o menos así. Entonces, Dios lo mandó a ese lugar para que él allí pudiera tomar agua todos los días. Pero ¿qué iba a pasar con los alimentos? No iba a tomar solo agua, ¿verdad? Porque nosotros no tomamos solo agua. También comemos comida sólida como, por ejemplo, comemos frijolitos, comemos arroz, comemos tortillas, muchos alimentos, a veces carnita, a veces pollo. Entonces, pero Elías no iba a tener nada que comer. Pero ¿saben qué cosa hizo Dios? Hizo algo tan bonito y le dijo, te voy a mandar comida a través de unos cuervos. Imagínense, unos cuervos. ¿Y qué son los cuervos, hermana? Los cuervos son unos pajaritos, son unas aves, más o menos así. Entonces, Dios le iba a mandar estos alimentos a Elías a través de estos cuervos. Y él no iba a pasar hambre nunca. Le iba a mandar pan y carne todos los días, por la mañana y por las noches, porque no comemos solo en la mañana o solo en la tarde o solo en la noche, ¿verdad? Comemos entre el día muchas veces. Entonces, ¿se imaginan cómo habrá sido eso? Yo me imagino que ha de haber sido muy bonito realmente, porque se imaginan que a su casa llegaran unos pajaritos y les llevara pan y carne a ustedes para que comieran. Así pasó con Elías. Dios le mandó a estas aves para que lo alimentaran todos los días que Elías estuviera en ese arroyo o en ese río escondido ahí mientras pasaba la hambruna o los días que iba a pasar hambre. Entonces fue así como Elías se alimentó. Pero ¿saben qué pasó? Luego de unos días el río se secó. Ya no tenía más agua para beber Elías. Entonces me imagino que Elías se puso muy triste otra vez porque ya no iba a tener que tomar. Pero ¿saben qué le dijo Dios? No te preocupes, Elías, no te voy a dejar nunca, siempre te voy a cuidar, recuérdalo siempre. Entonces, pero Elías le dijo, ¿y cómo vamos a hacer ahora, Dios? Entonces Dios le dijo, ve a una ciudad. Tenía que viajar a otro lugar Elías y allí hallarás a una mujer. Ella es una viuda. Es una viuda porque ella vive solita, solamente vive con un hijo. Entonces irás a la casa de esa viuda y ella te va a dar comida y no vas a tener que pasar hambre ni sed porque ella te va a dar comida. Así le dijo Dios a Elías y Elías se puso muy feliz porque iba a haber alguien que le diera comida y hizo como Jesús le había dicho. Y entonces Elías fue a esa ciudad y allí encontró a la viuda que Dios, a esa mujer que Dios le había dicho y ella le iba a dar el alimento. Entonces cuando Elías vio a la viuda, muy confiado le dijo que él había llegado allí y que Dios le había dicho que ella le iba a dar comida. Pero saben que la viuda le dijo muy triste a Elías que no tenía mucho que darle, solamente tenía harina y aceite para los días que faltaran y que era todo lo que tenía. Y se sentía muy mal seguramente esa mujer por eso. Pero ¿saben qué le dijo Elías? Como Elías confiaba mucho, mucho en Dios y tenía mucha fe en él, que él no lo iba a dejar, le dijo a la mujer que fuera a su casa, que le preparara un panecillo y que esa harina y ese aceite que tenía en su casa no se iba a acabar,
¿Se imaginan que tuviera eso y que nunca, aunque sea un poquito quizás de harina o de aceite que ella tenía, pero eso no se le iba a acabar por muchos días y que de esa harina iba a poder sacar quizás muchos panes o muchas tortillas o cositas ricas que podía hacer con eso y con el aceite también? Y así fue. ¿Saben que la viuda regresó a su casa y con ese poquito que tenía, Dios lo hizo bastante? Y así logró Elías con la viuda y el hijo poder comer. Y comieron y por muchos días y no tuvieron que pasar hambre y todos comieron muy bonito en familia, en la mesa por muchos días. Y así fue como Dios nunca dejó a Elías solo, nunca dejó que él pasara hambre ni sed. Nunca Elías dijo, tengo mucha hambre, tengo mucha sed y no sé qué comer. Jamás, nunca Elías dijo eso, porque Dios siempre le dio esos alimentos en su casa o donde él se encontrara. Cuando estuvo en el arroyo, nunca dejó que pasara un día cuando los cuervos no llegaran y le dejaran ese pan y esa carne muy rica. O cuando estuvo en la casa de la viuda, jamás le faltó harina y aceite a la viuda para que hiciera muchas cosas muy ricas. Entonces, vemos como Elías siempre fue cuidado por Dios. Y así es como Dios también nos cuida ahora a nosotros. Yo sé que en su casa tienen comidas muy ricas que Dios nos da todos los días. A veces tenemos poquito, a veces tenemos mucho, pero Dios siempre nos da esos alimentos en nuestra casa, porque nos da a todos los niños de la iglesia y a todas las personas mayores también. Entonces, ¿y qué debemos de hacer con esos alimentos que Dios nos da? Pensemos, ¿qué es lo que hacemos siempre antes de comerlos? Siempre oramos a Dios por esos alimentos y le damos muchas gracias porque nunca nos han faltado. También, ¿qué hacemos con esos alimentos? Compartimos cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la iglesia o cuando alguien llega a nuestra casita. Siempre le damos a otras personas de esos alimentos, ¿verdad? Un ejemplo, ¿recuerdan cuando íbamos a la congregación, a la iglesia, y estábamos en el salón y a veces llegaban las hermanas con el refrigerio tan rico que nos preparaban? ¿Y qué les decíamos a la hermana cuando nos los llevaban? Gracias, hermana. Y adivinen de dónde venían esos alimentos. De parte de Dios. Él nos daba esos alimentos tan ricos por medio de las hermanas que nos los preparaban todos los domingos para que nosotros siempre los tuviéramos allí. Entonces, Dios siempre nos cuida y nos da alimentos por medio de las personas. Ahora vamos a dejar la tarea que vamos a hacer para mandarla entre la semana. Quiero que ustedes me dibujen o recorten algunos de los alimentos, algunos, porque son muchos alimentos que Dios nos da y que por medio de los cuales Él nos cuida, ¿verdad? Entonces quiero que me dibujen en una página algunos de esos alimentos como yo he hecho acá. Miren, acá yo he recortado y pegado en esta página algunos de los alimentos que Dios me da. Por ejemplo, aquí tenemos leche. Dios me da verduras, frutas para poder hacer sopitas de frijoles, a veces de pollito. Aquí podemos ver frutas, ensalada, pollito, pan, pupusas. A veces Dios me bendice y puedo comer pizza. No es todo el tiempo, pero a veces Dios bendice a papá y a mamá para que comamos otras comidas, aunque no debemos de comerlas siempre porque son malas para nuestro cuerpo. Y recuerden que debemos de cuidar nuestro cuerpo. Hay comidas que debemos de comer poquito y otras bastante, como las frutas y las verduras. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando hayan dibujado o pegado esas comidas tan ricas que Dios nos da?
quiero que me encierren en un círculo su comida favorita. Así es. A veces, de todas las comidas que Dios nos da, tenemos una que nos gusta más que todas las demás. Y quiero que en un círculo me la encierren. Su comida favorita. Mi comida favorita, una de las que me gusta más, son las pupusas. Y por eso la he encerrado acá. Entonces quiero que ustedes también lo hagan con su comida favorita. Esa es la tarea. Otra tarea es el versículo de memoria. El versículo que nos vamos a aprender junto con papá y mamá. El versículo que vamos a dejar es Génesis 9:3. Está en la Biblia. Le dice a papá y a mamá que lo busque para que lo aprendamos junto con ellos. Dice así: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Porque así es como Dios nos ha dejado muchos alimentos, ¿saben? Nos ha dejado a los animales, nos ha dejado los frutos en los árboles, las verduras en la tierra o en los árboles también, para que nosotros podamos hacer muchas comidas ricas con ellos. Entonces es así como Dios nos bendice con esos alimentos, y vamos a aprender ese versículo que nos enseña eso acerca de los alimentos. Y así es como concluimos esta clase. Espero que hayamos aprendido mucho de esta bendición que Dios nos da. Vamos a orar para dar por finalizada esta clase de este día domingo. Quiero que me acompañen. Pongamos las manitas así y en reverencia vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por la clase que hemos tenido este domingo. Te pedimos que todo lo que hayamos escuchado lo podamos poner en práctica, podamos cuidar de esos alimentos que tú nos das a través de papá, a través de mamá, a través de abuelitos, tías. Te pedimos que los bendigas y que siempre los proveas a nosotros y a todos los niños del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Niños, hasta aquí ha sido la clase. Quiero decirle que los quiero mucho, los extraño mucho y que siempre oro por ustedes y por sus papás. Y espero que siempre se porten muy bien con sus papás. Siempre se laven las manitas antes de comer, siempre oremos antes de comer y que cuidemos todos esos alimentos ricos que Dios nos ha dado. Nos vemos otro domingo y que el Señor los cuide. Adiós.